Ayer fue el Día de la Educación, falta nada, no quiero deprimir a los que están de vacaciones, pero falta nada para que empiecen las clases. De hecho, ya a mediados de febrero los docentes estarán en las aulas y en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias, antes de terminar el próximo mes, ya habrán iniciado el nuevo ciclo lectivo. Y siempre es interesante saber qué piensan los docentes, qué quieren los docentes, ¿Qué creen que necesitan para poder educar mejor a nuestros chicos en un momento en que lamentablemente la educación no brilla por los efectos, los buenos efectos sobre los chicos, por decirlo de alguna manera, donde muchos nenes terminan la primaria sin saber leer y escribir. Por suerte está Argentinos por la Educación, que desde hace algún tiempo viene trabajando en estos temas y poniéndolos en discusión para que, por supuesto, quienes tienen que hacerse cargo se hagan cargo y mejoren lo que es la educación que le damos a nuestros chicos. Vamos a hablar con Federico Del Carpio, que es referente de esta organización de Argentinos por la Educación, justamente para ver en este nuevo trabajo que hicieron qué es lo que reclaman los docentes para que todos podamos estar un poquito mejor. ¿Cómo está, Federico? Buen día. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A vos, por compartir este valioso trabajo que hacen. Bueno, a ver, uno está acostumbrado a escuchar por parte de los docentes el reclamo salarial súper justo, digamos, del cual estamos absolutamente de acuerdo que deberían estar mejores pagos, pero también hay otros reclamos que muchas veces quedan como no soslayados por esta necesidad de un sueldo digno. ¿Qué otras cosas piden los docentes para poder educar? Bueno, es muy interesante también la introducción que hiciste, es cierto, las condiciones de trabajo de los docentes es un tema clave y es una de las prioridades del Acuerdo por la Educación que Argentinos por la Educación lanzó el año pasado. Pero en este caso lanzamos un informe que elaboramos con el equipo y con la colaboración de Manuel Lista, que es consultor y exfuncionario de educación, porque quisimos ver la formación continua de los docentes. Es decir, quisimos ver no cómo es la formación en el momento en que eligen como su vocación docente y van al instituto docente para formarse, sino qué pasa después. Una vez que ya son docentes, si continúan o no capacitándose. Lo que vimos son tres cosas. Por un lado quisimos ver en qué se capacitan, por otro lado, por qué se capacitan y después en qué les gustaría o en qué necesitan capacitarse. Y acá una de las primeras cosas fundamentales, me parece que para desterrar también prejuicios, el 97% de los docentes continúa realizando capacitaciones luego de haberse recibido. Y ese me parece que es también un dato clave. Casi la totalidad de los docentes realiza algún tipo de capacitación. Y 3 de cada 10, el 34%, realiza algún título de larga duración, es decir, una diplomatura, una especialización. Eso también es una buena noticia. Cuando vemos en qué se capacitan los docentes, en general eligen lo que tiene que ver con la didáctica general, es decir, cuestiones vinculadas a las estrategias de enseñanza, a la evaluación, al currículum, y también, por supuesto, en prácticas del lenguaje, lengua, ¿no? O matemática, o prácticas socioeducativas. Esas son como las cuestiones que suelen elegir hoy los docentes cuando empiezan a capacitarse. Pero otra pregunta clave, digo, tal vez para pensar es, bueno, ¿por qué se capacitan? Uno podría pensar, bueno, se capacitan porque quieren ascender en el cargo docente o porque necesitan puntaje. Si bien eso aparece, no son de las primeras cosas. Lo primero que dicen los docentes de por qué eligen capacitarse es porque quieren recibir actualizaciones didácticas. Y lo segundo es porque necesitan formarse en contenidos transversales. Claro. Ustedes saben que hay un montón de contenidos que aparecen por fuera de las materias, también se le reclaman a la escuela y que son parte de los contenidos que los chicos tienen que aprender, como educación sexual, emprendedurismo, cuestiones ambientales, que no tienen un espacio curricular propiamente dicho y que los docentes tienen que interactuar entre sí para ver cómo esos contenidos se imparten. Bueno, eso parece que es un gran desafío para los docentes que quieren capacitarse en eso, los motiva a capacitarse en aprender estas nuevas estrategias que les permiten trabajar en proyectos. O sea que y lo último que... Sí, perdón. No, termina porque es interesante conocer el total de lo que encontraron. No, y lo último, como destacado para traer, tiene que ver con qué les gustaría capacitarse. Y acá algo que iniciamos viendo es que no hay grandes diferencias entre docentes de escuelas públicas y privadas en estas motivaciones o en las cuestiones que les interesa capacitarse, pero sí hay diferencias en relación a la antigüedad, a la experiencia de los docentes en la clase. Ahí sí cambia sus motivaciones y sus demandas. Si bien todos
independientemente sean jóvenes docentes o docentes con grandes experiencias en el aula, necesitan y desean capacitarse en educación inclusiva y discapacidad, eso es un reclamo que atraviesa todas las edades. Aparece una distinción que los más jóvenes deciden capacitarse, necesitan capacitarse en alfabetización. Aparece como una demanda poder enseñar mejor a leer y escribir a sus chicos. Mientras que los más antiguos, los que tienen más experiencia en el aula, ven como una necesidad y un deseo de capacitarse el uso de nuevas tecnologías. Y acá me parece que como también es una buena cuestión para indagar, ¿no es cierto? También para las políticas educativas. La verdad que es súper interesante todo, ¿no? Estoy pensando que los docentes más jóvenes son los que ya empiezan a padecer, o sea, los que padecieron lo que fue un poco la debacle de la educación, ¿no? Donde ya llegaron peor formados a su formación docente, por lo que ha sido lamentablemente los últimos 20 años, 30 años de la educación, como ha ido deteriorándose. Pero me quedé con esto de que el 97% de los docentes se actualiza, allí trata de seguir estudiando y estar actualizado. Me preguntaba, probablemente no esté en este informe, pero vos sos un conocedor y quizás puedas acercarme a alguna respuesta. ¿Dónde están, no? Porque tenemos docentes que estudian, que se siguen preparando, que se preocupan, pero sin embargo tenemos más chicos que no aprenden a leer y escribir, tenemos más chicos que no pueden alcanzar los conocimientos mínimos de matemática, de lengua, lo que son los resultados de las evaluaciones internacionales nos ponen cada vez en un peor lugar. ¿Dónde está? Obviamente que no es un solo factor, pero ¿dónde está, digamos, ahí el quiebre? Bueno, eso es un muy buen punto que traes, porque es cierto que Argentina, por un lado, viene en una disminución de su posición relativa, digamos, en relación a los países de Latinoamérica, en cómo le va en resultados de aprendizaje, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás, en el año 90, a fines de los años 90, Argentina estaba segundo en Latinoamérica en cuestiones de alfabetización después de Cuba. Hoy en las últimas pruebas ERCE, Argentina está en el puesto 11 en niveles de alfabetización, pegado con El Salvador, cuando nosotros tenemos un nivel socioeconómico mucho más alto que El Salvador y por supuesto no hemos pasado por las cosas que ha pasado ese país. Y es cierto también que hoy en sexto grado, cuando un chico inicia primer grado, los que llegan a sexto grado de la primaria en tiempo y forma, es decir, sin haber abandonado ni repetido, y llegan con conocimientos suficientes en lengua y matemática, es apenas el 45% de los estudiantes. Esto también es una alarma y puede ser que hable de muchas cosas. Digo, esta es, por supuesto, la formación de los docentes es un factor muy importante y tiene que ver, bueno, no solamente con el deseo de formarse, como puede verse en este informe, y las motivaciones, sino también con, bueno, cómo es esa calidad de lo que se ofrece para formarse. Eso, el cuestionario de aprender, lo que responden los docentes, no indaga sobre eso, no pudimos explorarlo, sería espectacular tener la información para poder ver cómo es ese tipo de información, pero tengamos en cuenta que al ser un problema, digo, la educación, una cuestión social, está atravesada por un montón de causas. Claro. La formación docente sin duda es una muy importante, pero también podemos pensar en el financiamiento educativo, en las cuestiones, digo, que la política educativa sea sostenida a lo largo del tiempo. Digo, sí. Y teniendo en cuenta estas cuestiones. Sí. Federico, teniendo en cuenta una situación con la que se encuentran los docentes, que es el aumento de la violencia en las aulas, el bullying, ¿aparece en esta necesidad, por ejemplo, la formación en educación emocional? Bueno, justo entre las cosas que más les gustaría capacitarse, donde aparece una pequeña diferencia entre lo que es los docentes de escuela pública y los docentes de escuela privada, es que sí eligen más los docentes de escuela privada las cuestiones de convivencia escolar. Uh-huh. Esto llama la atención, me parece interesante, creo que englobaríamos ahí, ¿no? La cuestión de bullying, de violencia, las cuestiones de convivencia escolar. Y es súper, me parece interesante. Tiene que ver, me parece, también con un informe que sacamos a principios del año pasado, en donde vimos que 1 de cada 2 chicos también de la escuela denuncia haber sufrido violencia familiar en el entorno de la escuela, ¿no? Es un porcentaje muy grande, es algo que, digo, como sociedad también nos atraviesa porque afecta a todo, pero ahí se ve también la escuela como un importante lugar de contención para los chicos que sufren violencia en sus hogares, ¿no? Que el chico elige
expresarlo en la escuela, y es la escuela la que tiene que después accionar los dispositivos legales o, bueno, necesarios para poder solventar esa situación. Y me parece como importante que los docentes también esperen como esa demanda de formación, como que tengan esa demanda de formación, bueno, estar mejor preparados para enfrentar esas situaciones que tal vez los exceden. Así como por ahí al docente más adulto le excede cuestiones tecnológicas, bueno, aparece también esta necesidad, me parece primordial, de la convivencia escolar. Federico del Carpio, gracias. Gracias por la nota y también por el trabajo que hace. Gracias a ustedes por el espacio.